Quédate con esto ahorita. ¿Qué tal si probablemente, si de pura casualidad no estás viviendo una dificultad, una tormenta, un castigo, consecuencia de tus malas decisiones, una mala racha? Probablemente sea un proceso, que tu vida está siendo procesada. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar aquí compartiendo esto con ustedes. La verdad es que este ha sido un tema que Dios me ha ministrado demasiado. Es algo muy personal y que sé y tengo la convicción de que Dios también quiere compartirlo con todos nosotros. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos dicen, sí, Dios va, sí quiero? Amén. Pues fíjate, te quiero contar algunas cosillas. Hace como, ¿qué será? Como unos 3, no, ya tiene más, como unos 5 o 6 años aproximadamente. Yo me cambié de trabajar de una empresa. Bueno, para los que no saben, yo me dedico al diseño y a producción. Mi esposo también se dedica a producción. Entonces, yo trabajaba en una agencia pues donde todo, no sé si conoces algún diseñador o algún creativo, que es como todo muy relajado, el ambiente muy cool, los viernes salen temprano, ¿no? Entonces, yo trabajaba en una empresa así y de repente me pasé, o sea, para crecimiento, yo tuve la buena idea de cambiarme de empresa y entré a trabajar a otro lugar donde ya no era agencia o ya no era una productora, no era ambiente de diseño, sino que era una empresa de administración y contabilidad. Entonces te platico como para que entremos en contexto. No sé si te imaginas el cambio brutal que yo tuve de trabajar en un lugar donde la creatividad y la música y YouTube y Facebook y todo eso era como nuestro pan de cada día, y de repente pasarme a una empresa donde todavía estaba lleno de contadores, de administrativos, todos iban de traje, de zapatos, zapatillas, y era como de, ¿cómo voy a encajar aquí? Pero me pasé a esta empresa y tuve como un tiempo muy extraño en mi vida, como una etapa en la que yo no entendía en qué momento tuve la buena idea de haberme cambiado. Porque no sé si alguien se identifica conmigo de Metrobús, 7 de la mañana, atascado. Bueno, ese se convirtió en mi día a día. Yo tenía que salir de mi casa a las 6 en punto, porque si no, no llegaba a la oficina, que estaba a 2 horas de mi casa. Entonces, literal, todos los días cruzaba la ciudad. De la primera estación del Metrobús, o sea, si agarraba el lugar era lo mejor, porque yo iba hasta la última, o sea, hasta la última, todos los días. Y eso como que se convirtió en o sea, fue como de los primeros obstáculos, así le llamaba yo así como de esto no me está gustando. La empresa anterior hacía 20 minutos en camión, o sea, si iba en coche hacía 8. ¿Saben? Entonces este contraste, y de repente, pues también ahí en el Metrobús aprendes que el vagón de mujeres no necesariamente es el más rosa y frágil, ¿no? O sea, las mujeres no somos nada frágiles, y pues hasta aprendí a luchar por mi lugar, y que como que ya sabes, aquí te pones duro el codo porque si no te hacen a un lado. Una vez, ¿saben lo que me pasó un día? Ay no, me dio tanto coraje, porque pues se van llenando los lugares y pues me iba a sentar en uno, literal estaba ya así, y se me mete alguien por acá y se sienta. Y yo, no manches, o sea, como que yo decía, el código es que si alguien ya se está sentando, pues tú no puedes llegar a sentarte, ¿no? Pero me dio muchísimo coraje, y ese día decidí que no iba a volver a permitir que me quitaran mi lugar del Metrobús. Pero bueno, esa es otra historia. También me encontré en esta nueva empresa con que no habían retardos. Y no sé si tú sabes eso, o sea, para mí era como en la otra, era pues llegas entre 9 y 10 de la mañana, ¿no? Y en esta empresa ahora entraba a las 8 de la mañana. Y aparte no existían retardos en esta nueva empresa, era 8-1, retardo. Y no era de que te descuento o te pongo medio día, no, era te descuento el día. O sea, 8-1 ya no llegaste, ¿no? Entonces era como, ya te imaginas el estrés de todas las mañanas, así, no, ¿alguien se identifica conmigo?
Y aparte que vas de un extremo de la ciudad a la otra todos los días, ya llegas solo a dormir. Bueno, mi vida cambió drásticamente. No habían retardos, pues ya sabes, ¿no? Acá hay horario de comida. Tienes que comer entre esta hora y esta hora, porque si no, pues bye. No, pero no me da hambre a esa hora. Pues ya no comiste. Que te dé, porque si no, ya no comiste, ¿no? Y así, o sea, otra cosa. Y para rematar con lo que más me dieron así en el corazón es, no puedes venir con tenis. Yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no puedo venir con tenis, no? Es como, hasta yo decía, es un derecho humano, ¿no? Así, no me dejaban ir con tenis y yo, es que no me gustan las zapatillas, ¿no? Y así, y pues todas ahí, pues las contadoras y así, ¿no? Y yo así, ¿yo qué estoy haciendo acá? O sea, ya éramos como 2 personas en el área de diseño. Entonces, fue un momento en el que yo incluso me acuerdo que me quejaba un buen y yo decía, Dios, ay, no sé si tomé la decisión correcta. Obviamente sí estaba creciendo en otros aspectos, pero habían muchas cosas que yo decía, no, o sea, esto no me está gustando, no entiendo por qué tienen que ser así. Yo me enojaba mucho y a veces hablaba con mi jefe y le decía, oye, es que no estoy de acuerdo, es que por qué tiene que ser así. O sea, yo entiendo que ellos son contadores, pero yo no, y entonces eso, y pues ni modo, tenemos que entrar en las reglas, ¿no? De la empresa. Y yo, el punto es que, bueno, salgo de esa empresa y cuando voy saliendo de ahí, coincidió con que yo ya me había casado y todo, y Dios pone en el corazón de mi esposo y mío un sueño, un nuevo sueño, que es abrir una empresa juntos. Les digo que él se dedica a producción y yo hago diseño, entonces diseño y comunicación visual. Entonces pues empezamos a soñar. Y yo me acuerdo que los primeros días en los que Dios estaba como dándome este sueño, poniendo este sueño en mi corazón, me acuerdo muchísimo que pasaba noches, de verdad, noches, ideando y no paraba de pensar qué nombre íbamos a ponerle a la empresa, a quién íbamos a contratar, cómo le íbamos a hacer. Estábamos ahí hasta maquinando, no, hay que adaptar el depa, hay que poner aquí escritorios o más mesas y que aquí vengan a trabajar, no sé qué, y empezábamos así a soñar, y había demasiada emoción e ilusión como cuando Dios empezó a poner eso en nuestro corazón. Me acuerdo que había noches en las que yo tenía que decir, ya, o sea, basta, ya, deja de pensar porque tengo que dormir, ¿no? O sea, el estar pensando y pensando no me dejaba dormir. Y bueno, hemos estado trabajando ya a partir de que Dios nos puso eso en el corazón. Han pasado 2 años, un poquito más. Y pues hemos estado trabajando en lo mismo, a eso nos dedicamos, pero hasta el día de hoy todavía no hemos constituido la empresa, ¿no? Hoy todavía no tenemos, digamos que ya oficialmente esa nueva empresa constituida. Y hace como un par de meses empecé a comportarme muy rara, o sea, como que empecé a hacer cosas que no hago normalmente. Les cuento algunas. Empecé a dormirme muy tarde, desvelarme, pero sin ninguna razón. O sea, de que me iba a la cama a las 5 de la mañana por estar en el sillón, así, pensando, ¿no? Pero pensando en nada, no era así que tuviera un problema, no, nada más así, o así mordiéndome las uñas, ¿no? Es como de, ¿qué? No, o sea, la primera vez fue como, ay, qué raro, pero empezó a hacer todos los días, obviamente en las tardes, en el día, pues yo me daba sueño, yo estaba dormida en momentos en los que no tendría por qué estar dormida, ¿no? Pues empecé a comer más de lo normal, como que subí de peso, también me acuerdo, bueno, no fue hace tanto, ¿no? Pero cosas que me toman en el trabajo hacer que 10 minutos, me estaba tardando 3 horas, ¿no? Entonces cuando empiezo a ver como estas cosas digo, algo está mal, ¿no? O sea, como que algo está pasando. Y me acuerdo que fui con Dios y le preguntaba como de, oye Dios, ¿podrías dejarme ver qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, como ¿qué pasa acá adentro? ¿Por qué estoy comportándome así? ¿No? ¿Qué está pasando? Y entendí algo, entendí que había demasiada frustración en mí, me sentía muy estancada y había un desánimo muy fuerte en mí que me hacía, pues, comportarme de esa manera, ¿no? A lo mejor no era tan consciente, pero sí estaba eso en mi corazón. Y como me sentía así, pues empecé a actuar de esas maneras, ¿no? Como que
inconscientemente. Y pues era por eso, porque algo que Dios nos había puesto en el corazón y por lo que yo estaba demasiado emocionada y que no dejaba de planear y de pensar en eso, de repente 2 años después veo que no ha sucedido y inconscientemente dejé de creer que iba a pasar un día. Y estaba muy frustrada y muy desanimada. Y ahí fue cuando, orando y hablando con Dios, me di cuenta de que yo estaba atravesando por un proceso. Estaba atravesando un proceso en el que todavía no veía cumplida la promesa que Dios me había dado. Y pues esa es la larga historia. Les cuento lo del principio, les contaba lo de mi trabajo anterior, porque Dios me enseña mucho a través de ilustraciones, como a través de cosas o ejemplos que me da de mi propia vida o de alguien más. Pero me enseñaba esto, cómo esas veces, esas mañanas peleándome en el metrobús por mi lugar, corriendo para poder llegar a tiempo a mi trabajo, comiendo a horas que a lo mejor ni siquiera tenía hambre, ya después me acostumbré, saliendo tarde del trabajo, con lluvia, con zapatos que no me gustaba utilizar. Dios me hizo entender que todo eso que viví en ese tiempo fue un proceso. Fue un proceso que me enseñó, que me formó y que me transformó para cuando después Él pusiera un sueño en mí de formar una empresa, yo tuviera las herramientas necesarias, no solo de disciplina y de carácter, sino de conocer, digamos que toda la parte también oscura de los trabajos para poder emplear a las personas y no solamente decirles como, ¿por qué no llegaste temprano? Sino, yo sé lo que implica llegar temprano, o sea, yo sé lo que significa cruzar la ciudad, ¿no? Sé lo que es tomar el metrobús a horas pico, sé todo eso. Y Dios me decía eso, estás atravesando un proceso. Me di cuenta de que sin saberlo, yo estaba en la mitad de un proceso, pero lo que estaba pasando en mi corazón es que yo pensaba más bien que la promesa que Dios me había dado no iba a llegar o no estaba llegando. Entonces, quiero justamente compartir con esto contigo hoy, acerca de los procesos, de qué es un proceso y por qué los vivimos. No sé si a lo mejor tú estás viviendo algo que no entiendes, algo difícil, algo que, no sé, tú pensabas que tenía que ser de alguna manera y está resultando de otra. Solo quiero dejarte esto en el corazón hoy y seguimos con lo demás, pero quédate con esto ahorita. ¿Qué tal si probablemente, si de pura casualidad no estás viviendo una dificultad, una tormenta, un castigo, una consecuencia de tus malas decisiones, una mala racha, sino probablemente sea un proceso? Probablemente sea que tú estás atravesando un proceso, que tu vida está siendo procesada. Entonces, quiero que veamos esto, así es como Dios me lo explica y es la manera en la que yo entiendo muy fácil las cosas. Y Dios me decía esto, ¿no? Todo esto que sucede, el tiempo, las circunstancias, incluso las emociones, todo lo que atraviesas del punto A al punto B, se llama proceso. El punto A donde tienes un nuevo sueño, donde tienes una nueva promesa de parte de Dios, al punto B en donde ves el cumplimiento de esa promesa. Todo lo que pasa en ese ínter se llama proceso. ¿Y por qué vivimos procesos? Esa es como que creo que la pregunta del millón, ¿no? Ok, ya entendí. ¿Y por? O sea, ¿por qué Dios no me dice, oye, te amo, eres sano, ¿no? O sea, te amo, toma la casa que tanto anhelas. Te amo, toma el trabajo de tus sueños. Te amo, toma, como en mi caso, ¿no? Aquí está tu empresa, aquí está la inversión, ya está todo resuelto fiscalmente.
levanta tu empresa. Es más, ya está la gente esperando ahí. Todo es fácil y cuento de Disney. Es más, no sé si alguien por acá está pasando a lo mejor como un proceso muy largo para terminar su carrera. También me tocó. También lo mismo, ¿no? ¿Por qué no de repente me titulo y ya, Dios? ¿Por qué no de repente solamente encuentro a la persona ideal y me caso y soy feliz para siempre, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar un proceso? Y fíjate, busqué en Google qué es un proceso. Y fíjate, dice algo bien padre, dice, conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. ¿Te das cuenta? Para ser transformada esa cosa, pasa por un proceso. Y todo esto que ocurre entre el punto A y el punto B, que es a donde queremos llegar, es tan importante como el propio punto B, como la propia promesa, como el alcanzar esa promesa. Y yo le preguntaba a Dios, ok, entiendo, estoy atravesando un proceso, entendí también que he atravesado por muchos procesos en mi vida. Hoy yo te puedo decir, esas mañanas de levantarme temprano, de estar en Metrobús, valieron la pena. Y hoy estoy aquí contándote esto y no soy la misma persona que era cuando me empecé a levantar a esa hora, cuando entré a ese trabajo. No soy la misma, aprendí y agradezco muchísimo lo que Dios me enseñó en eso, en ese tiempo. En ese momento no lo agradecía, pero ahora lo agradezco. Y quiero dejarte con algo. Dios utiliza los procesos para hacerte crecer. ¿Podrías repetir esto conmigo? Que lo digamos juntos. Espero que eso lo creamos. Vamos a decirlo juntos. Dios utiliza los procesos para hacernos crecer. ¿Por qué no simplemente me das la promesa, Dios? Porque tienes que pasar por un proceso para ser transformado. Amén. Y hay 3 cosas que quiero compartirles, que es que Dios me hizo entender cómo funciona esto o cómo es que yo entiendo los procesos y lo que Dios me ha enseñado es a través de la vida de José. ¿Alguien conoce la vida de José? El que le dicen José el Soñador. Hay un musical bien padre de José el Soñador. Sí lo fui a ver. Fíjense, para los que no conocen la vida de José, vamos como a rescatar algunos puntos que creo que son muy importantes. José era el favorito de su papá y tenía 11 hermanos, eran 12 en total y él era el favorito. Y dice la Biblia que un día Dios le da un sueño a José. Y ese sueño era que en algún momento él iba a ser puesto en un lugar de autoridad y él iba a gobernar sobre incluso sus papás y sus hermanos. Cuando esto sucede, José tenía 17 años y José lo que hace es como todo joven sabio e inteligente y prudente de 17 años y va y se lo presume a sus hermanos y a sus papás, ¿no? Y yo voy a gobernar y yo voy a ser el mejor y Dios me escogió y es como, a ti no, pero a mí sí, ¿no? Entonces, obviamente a sus hermanos les cayó súper mal. Dice la Biblia que los hermanos odiaban a José a tal grado que llegó un punto en el que vieron la oportunidad y lo vendieron como esclavo. Vendieron a su propio hermano como esclavo. Entonces, José fue llevado a Egipto y fue esclavo. En Egipto, siendo esclavo, dice que le cayó también a su amo. O sea, hacía tan bien las cosas, dice que halló gracia delante de su amo y su amo lo puso al frente de todas sus cosas. Cuando pasó esto, dice que José la Biblia dice que estaba guapín, ¿no? O sea, estaba bien José. Entonces, a la esposa del amo, pues le gustó, ¿no? Entonces, como que quiso ahí tener algo con él, José no quiso y ella lo acusó de abuso. Entonces, lo que pasó ahí fue que llevaron a José a la cárcel, ¿no? Entonces José ahora en la cárcel, esclavo y encarcelado. Estando en la cárcel, dice la Biblia que conoce a 2 hombres que llegan ahí y tienen sueños. Y recuerden que, José tenía el don de interpretar sueños. Entonces, estando en la cárcel, a esos hombres les interpreta los sueños. Y uno de estos hombres sale de la cárcel y vuelve al puesto que tenía, que era copero del rey. Pasa mucho tiempo y un día el faraón tiene un sueño
y no hay quien lo interprete. Entonces estaba ahí el copero y le dice, hoy yo conocí a alguien en la cárcel que interpreta sueños. Entonces José interpreta el sueño de Faraón y es colocado como una persona en autoridad en Egipto. Dice la Biblia que era el segundo al mando, era Faraón y después José. Y Egipto en ese tiempo era la nación más poderosa. ¿Qué te parece esta historia? O sea, quiero que reflexionemos juntos. Cómo todo lo que tuvo que pasar José, del punto A, cuando Dios le dio el sueño, al punto B, donde él es colocado como una persona de autoridad. ¿Tienes una idea o alguien sabe cuánto tiempo pasó para que se cumpliera el sueño que Dios le había dado? Pasaron 27 años. 27 años. José tenía 17 cuando es vendido como esclavo y cuando llega delante de Faraón él tenía 30. Sí. Tengo ahí mal mis cálculos, ¿no? Sí. 13 años. Ya me acordé por qué 27. Bueno, 13 años pasan desde que José tiene el sueño hasta que se cumple, hasta que él ve el cumplimiento de la promesa. Y todo lo que pasa en ese ínter es lo que Dios me decía, eso es un proceso. Y tienes que entender que los procesos son necesarios. ¿Por qué? Lo leímos al principio, pero hay 3 cosas que Dios me hablaba o me dejaba entender acerca de estos procesos. ¿Por qué son tan necesarios los procesos? Y quiero decirte algo, José no era la misma persona cuando tenía 17 años a cuando él fue llamado delante de Faraón y tuvo 30 años. No era el mismo. No era el mismo joven que le presumía a los demás o que se jactaba, ¿no? De Dios va a hacer esto conmigo. Ya había pasado por muchas cosas. Ya lo habían acusado de algo injusto. Lo habían llevado como esclavo. No estaba en su nación. No estaba con su familia. Fue vendido, fue humillado, fue encarcelado. Y muchísimo tiempo después, cuando parecía que nada, absolutamente nada de eso, de lo que estaba viviendo, se acercaba siquiera a que él fuera alguien en autoridad, Dios de repente transforma todo y cumple su promesa. ¿Estás conmigo? ¿Te das cuenta del proceso que él tuvo que vivir? Y yo te digo a ti, y por eso te pregunto, ¿será que lo que tú estás viviendo hoy sea un proceso? ¿Será que no es una tempestad? ¿Será que no es un castigo que Dios te está dando? ¿Será que no es nada más casualidad o no es porque no le has echado ganas, sino es porque Dios está tratando de procesar tu corazón? Procesando mi corazón. ¿Por qué, Dios? ¿Para qué necesitas procesarme? Y quiero que conozcamos o que veamos juntos estos puntos. El primero que Dios me hablaba era, el proceso produce transformación. El proceso nos hace ser personas diferentes. Quien tú eras cuando te lastimaron, no eres, o sea, quien tú eras en ese momento es diferente a la persona que eres cuando llega alguien y te pide perdón, si tu corazón fue procesado. Si en ese momento esta persona te pide perdón, ¿qué haces? Lo mandas a, no sé, algún otro lugar, ¿no? Pero cuando tú pasas por un proceso, cuando ya has entendido cosas, cuando Dios ha transformado tu corazón después de muchos años, pero llega eso que tanto anhelabas y Dios lo cumple, llega esa persona y te dice, perdóname, ¿qué es lo que sucede? Hay restauración porque tú fuiste procesado. Lo primero es eso, un proceso produce un cambio en tu corazón, moldea tu carácter, hace un cambio en tu persona, ya no eres el mismo que eras cuando Dios te dio el sueño, ahora eres una persona diferente, lista y preparada para recibir lo que Él tiene para ti. Eso le pasó a José, él atravesó cosas difíciles, pero todo eso formó su carácter. Y fíjate, te quiero compartir algo que para mí fue como bien
fuerte en mi vida, y es que Jesús esté en tu vida, que Dios esté presente en tu vida, no quiere decir que no vas a vivir dificultades. Que Jesús esté en tu vida no quiere decir que ya no vas a pasar por pruebas. Pero que Jesús esté en tu vida sí quiere decir que tienes la garantía de que las vas a atravesar. ¿Sí estás conmigo? No quiere decir que no voy a pasar cosas difíciles. Quiere decir que nada de eso difícil me va a detener y que estoy seguro y estoy segura de que voy a llegar al otro lado. Amén. ¿Cómo sé que estoy en un proceso? ¿Cómo sé si estoy atravesando por un proceso? ¿Sabes lo que le pasó a José? Es que aún en la cárcel, dice que él era el favorito del carcelero. ¿Te das cuenta como de esa? Es como un poco irónico, ¿no? El esclavo era esclavo y era el mejor esclavo. Era el favorito de su amo. Después se va a la cárcel y era el favorito del carcelero. ¿Te das cuenta? ¿Cómo sabes que estás en un proceso? Porque aún en medio de la situación difícil que tú estés viviendo, puedes ver la mano de Dios. Aún en ese lugar en el que no entiendes por qué estás, aún en ese trabajo, aún en la mañana cuando estoy peleando por mi lugar en el Metrobús, entiendo, me toca un lugar, ¿no? Y entiendo que todo lo que estoy viviendo, aún en eso, que no estoy de acuerdo, que no me gusta, que incluso a veces me quejo, Dios está ahí y Dios me sigue bendiciendo. Amén. Necesitamos entender por qué estoy en este proceso, Dios. Uno, dime si estoy en un proceso. ¿En qué área de mi vida estoy siendo procesada? Y dos, ¿cuál es el propósito, Dios? Uno, somos transformados. Dos, el proceso produce paciencia. El proceso produce paciencia. José se adaptó a cada situación en la que estaba y no actuó como yo, ¿no? Estoy en la cárcel, ay, pues ya, aquí no hago nada, no le echo ganas, ¿no? Ay, estoy como, no sé, siervo de Potifar o el egipcio, estoy de mayordomo, ay, pues de aquí los veo, o sea, díganme con qué les ayudo, pero pues yo no sé trapear, ¿no? Yo era el favorito en mi casa, entonces la verdad nadie me enseñó, pues no sé, lo poco que pueda hacer, pues ahí lo hago, ¿no? No, se amoldó a las circunstancias y siguió haciendo lo que él tenía que hacer y vio la mano de Dios donde él estaba, vio la mano de Dios. En Santiago 1:2, fíjate lo que dice. Y pon atención a este versículo, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Quiero que nos quedemos con esto. Dice ahí, es necesario, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Cuando yo soy probada, cuando mi fe es probada, eso produce paciencia y es necesario ser probados. El siguiente punto es, el proceso nos prepara para recibir las promesas. El proceso nos prepara para recibir las promesas. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiera entregado este puesto de autoridad a un joven de 17 años que creía que era el mejor? Que creía que era mejor que sus hermanos? ¿Qué hubiera sucedido en el corazón de José? Se hubiera hecho más arrogante, ¿no? Se hubiera enseñoreado de todos, hubiera gobernado sin sabiduría, hubiera hecho todo mal, hubiera lastimado a su familia. ¿Qué sucedió después de que él atravesó por todo este tiempo, cuando él fue puesto en autoridad? Y te quiero contar la otra parte de la historia que vivió José. Dice la Biblia que después de que él gobernó sabiamente, vino 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Eso fue lo que José interpretó que iba a suceder. En los años de abundancia, José guardó una porción de todo lo que había, y en los años de escasez pudieron alimentarse
No solamente se alimentó la nación de Egipto, sino que otras naciones iban a Egipto a comprar comida porque no había en ningún otro lugar. Y dice la Biblia que cuando estaba esta situación de escasez, vinieron sus hermanos de la otra nación donde ellos estaban a buscar comida a Egipto. Y quiero que juntos nos imaginemos lo que sucedió en ese momento. Los que lo habían vendido, los que lo odiaban, los que le habían hecho tanto daño, fueron después a buscarlo y a pedirle ayuda. Y quiero que entendamos esto, ¿qué hubiera sucedido si él hubiera tenido la misma condición de ese joven de 17 años? Jamás hubiera podido perdonarlos, jamás hubiera podido incluso recibirlos, los hubiera, no sé, tenía la autoridad para encarcelarlos, para matarlos. ¿Qué hizo José? Dice que lloró con ellos, que los perdonó, les dijo que todo bien, los alimentó y dice que trajo también a su papá y a toda su familia a vivir a Egipto para que no tuvieran hambre. Es algo increíble, pero cuando nuestro corazón es procesado, también somos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. De otra manera, si tú y yo recibimos algo sin estar listos, ¿qué es lo que sucede? Lo perdemos, lastimamos, lo arruinamos. Dios quiere prepararnos para recibir la promesa, amén. Y dice en Hebreos 10:35, dice esto: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la ¿qué? Paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Amén. ¿Te das cuenta de esto? El versículo anterior decía, porque la prueba de su fe produce paciencia. ¿Y yo para qué quiero paciencia, Dios? ¿Yo para qué? No, a mí dame las cosas rápido. Les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Los procesos nos preparan para recibir la promesa de parte de Dios. El proceso es una bendición. Los procesos no son un castigo que Dios te está dando. Dios no es ese papá que te dice, ve, no, de aquí te veo, córrele, con cuidado, ¿no? Dios no es ese papá que te dice, me adelanto y allá me alcanzas. Dios es ese papá que te toma de la mano y te dice, vamos, es necesario, pero voy contigo. Amén. Es necesario, pero voy contigo. No estás solo, no estás sola. Muchas veces sentimos que es así, sentimos que atravesar del punto A y al punto B, ¿para qué, Dios? No es necesario, mejor me hubieras llevado directo, ¿no? ¿Por qué tantas escalas? Porque es necesario ser transformados, porque tu carácter todavía necesita ser moldeado, porque te estoy preparando para que el día que recibas la promesa puedas disfrutarla plenamente. ¿Sabes algo que me sucedió cuando yo estaba de novia con mi esposo? Estábamos planeando la boda y justo cae pandemia. Y fue un proceso súper difícil, porque poníamos fecha y no, y nada, y nada. Tuvimos que recorrer la fecha 3 veces. Y te cuento algo, eso para mí era como, es que ¿por qué, Dios? Cancelar otra vez a mis invitados, mover la fecha, mover todo otra vez, ya tenía las invitaciones, me gustaban un montón, ¿y ahora qué? Y esperar, ni siquiera sé cuándo, ¿no? Fue una desesperación que yo viví. Y a lo mejor mi tempestad o mi dificultad en ese momento fue el ¿por qué no me puedo casar? Si te soy sincera y te cuento algo de mi corazón, necesitaba ser transformado mi corazón. No sabes cómo peleaba con mi esposo. No, bueno, antes no era mi esposo, se llama Quique. No sabes cómo peleábamos. No sabes los celos con los que yo batallaba. No tienes idea de las luchas que él y yo teníamos. Si yo me hubiera casado en ese momento, creo que yo hubiera lastimado mucho a mi esposo y no estaría disfrutando el matrimonio que hoy estoy disfrutando.
A lo mejor no me gustó aplazar mi boda tantas veces. No me gustó que hubiera una pandemia. No me gustó tener que cancelar y cancelar y cancelar. No me gustó el proceso. Pero hoy entiendo que era necesario. Dios utilizó ese proceso para hacerme crecer. Y el día que me casé, pude entregarle a Quique, a mi esposo, un corazón sano y restaurado. Y te lo digo como testimonio, no sé si alguien esté luchando con eso. Desde el día que nos casamos hasta hoy, no hemos vuelto, llevamos 2 años y cachito casados, no hemos vuelto a tener una sola discusión o malentendido por celos. Eso de mi parte. Ni una sola vez. Son necesarios los procesos. Gracias, Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué los procesos son necesarios? Tal vez ni siquiera estabas consciente de que estabas atravesando un proceso. Tal vez tú creías que nada más, no sé, las cosas nomás no salen bien, como que, pues no sé, es una mala temporada. Dios permite los procesos para transformarnos. Si tú estás hoy aquí, lo más probable es que estés atravesando por algún proceso en alguna área de tu vida. Y te pido que juntos podamos preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿estoy atravesando un proceso? ¿Esto que no entiendo es un proceso en mi vida? ¿Esto que está saliendo súper mal y que parece que más me aleja de lo que me habías dicho es un proceso? Y cierra tus ojos ahí, vamos a preguntarle a Dios. Dios, hoy en el nombre de Jesús oramos para que tú puedas mostrarnos a cada uno de nosotros los procesos por los que estamos atravesando, Dios. Si hay algo que no entendemos, si hay algo que no nos gusta, Dios, que hemos estado en esta situación a lo mejor años, a lo mejor hemos creído que estábamos de mal en peor. Vamos de siervos a esclavos. Y cada vez esa promesa se ve más lejos. No entiendo, Dios, a veces por qué me encuentro en lugares que ni siquiera quería estar. No entiendo ni siquiera cómo llegué aquí. Cómo terminé sintiéndome de esta manera, Dios. Pero hoy muéstranos, Espíritu Santo, hoy muéstranos. ¿Qué es lo que tú dices? Y quiero decirte algo, el atravesar un proceso no es sinónimo de soledad. Los procesos no son para atravesarlos nosotros a nuestra manera, con nuestras fuerzas, con nuestras herramientas. Dios es ese Dios que nos toma de la mano y nos dice, yo estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Es necesario, pero voy contigo. Es necesario, pero te voy a dar todo lo que tú necesites en este tiempo. No te va a faltar nada. Y quiero que en este tiempo puedas identificar esa área de tu vida en la que está siendo procesado y que puedas dejar que Dios también te muestre qué proceso es el que estás viviendo. Señor, confiamos en ti, confiamos en ti, confiamos en ti, Dios. No sé si sea tal vez una enfermedad o una sanidad que no ha llegado, que ya llevas demasiadas, no sé, consultas. Has cambiado de doctores y de doctores. Y nomás no, y nomás no.
Si tal vez es una promesa de trabajo que igual parece que no llega y te dicen que sí, pero no llega y no llega. O un problema legal que no se resuelve y parece que cada vez empeora más y empeora más. Esa estabilidad económica que hoy todavía no vives a pesar de que Dios te la prometió hace tiempo. Tal vez es una carrera sin terminar. Tu familia restaurada. Tal vez Dios te prometió que tu papá iba a estar aquí y hoy sigue sin querer nada. O has orado tanto por tu hijo, por tu hija, para que deje una adicción, no lo sé. Y parece que cada vez se aleja más de ti. Es necesario el proceso. Es necesario el proceso. Y el proceso no es un castigo. El proceso es la mano de Dios transformando nuestro corazón con amor y acompañándonos en cada paso del camino. Dios, hoy queremos poner delante de ti todas estas mentiras y estos pensamientos que hemos tenido en este tiempo. Queremos traer delante de ti el desánimo. Traemos delante de ti la tristeza, Dios, este sentimiento de estancamiento, Dios, incluso la depresión, la desesperanza, Dios, el enojo por estar viviendo lo que estoy viviendo. Hoy lo traemos delante de ti, Dios. Esa mentira que dice que merecemos lo que estamos pasando, que es por el pecado que hemos provocado en nuestra vida, que tú nos estás castigando. Hoy entregamos todos esos pensamientos, todos esos argumentos de que no somos dignos de recibir la promesa. Los entregamos hoy en el nombre de Jesús y recibimos a cambio tus pensamientos, lo que dices tú. Recibimos a cambio tu amor. Recibimos a cambio tu fidelidad que dice, yo estoy contigo. Recibimos a cambio tu amor, Dios, el gozo, aún en medio de la dificultad, que tú puedes dar gozo. Lo recibimos, Dios, lo recibimos, lo recibimos.